El océano, con su inmensidad azul y sus profundidades insondables, ha sido desde el amanecer de la humanidad el escenario predilecto para el nacimiento de los miedos más primarios y las esperanzas más descabelladas. Es un lienzo en el que proyectamos nuestros temores a lo desconocido, un lugar donde las leyes de la física parecen suspenderse y donde la historia se entrelaza con el mito. Una de las preocupaciones fundamentales al observar la cultura moderna es analizar la naturaleza viral de muchas de las leyendas urbanas que, nacidas en los rincones oscuros de Internet, logran saltar la barrera de la incredulidad y se instalan en los medios de información general como verdades absolutas. Dale like, comparte y suscríbete. Vivimos en una era donde la inmediatez supera a la verificación, y es precisamente en este caldo de cultivo donde las historias de barcos fantasmas encuentran una segunda vida. En esta ocasión, vamos a navegar, aunque sea de manera tangencial, por uno de los temas más habituales y fascinantes de las leyendas marítimas, el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no nos detendremos únicamente en las generalidades de este vórtice de misterio, sino que nos centraremos en una noticia reciente, o al menos presentada como tal, que sacudió las redes y los portales de noticias curiosas sobre esta zona geográfica. La historia trata sobre la supuesta reaparición del SS Cotopaxi, un barco que desapareció en 1925, hace 90 años, en el temido punto del mapa. El misterio radica en cómo un barco de tal tamaño estuvo a la deriva durante casi un siglo sin ser visto, en un mundo con vigilancia constante. La noticia viral, presentada con sensacionalismo, afirmaba: el 18 de mayo del presente año, en La Habana, Cuba, el servicio de guardacostas interceptó un navío que se dirigía hacia territorio nacional, pero que no contaba con tripulación. La imagen mental es potente. Un barco oxidado, un espectro de acero y vapor de principios del siglo XX, avanzando lentamente hacia las costas caribeñas bajo el sol abrasador, sin un alma a bordo, guiado únicamente por las corrientes y los fantasmas de su pasado. Una leyenda se suma a otra historia. En este caso, la clásica narrativa de los barcos fantasma se fusiona con la modernidad de los informes costeros. Como ya hemos visto en innumerables ocasiones, al revisar archivos desclasificados o supuestas filtraciones gubernamentales, la mezcla parece sumar puntos de credibilidad si se le añade el toque justo de misterio o veracidad, siempre al gusto del creador del contenido. La narrativa continuaba con detalles que buscaban cimentar la veracidad del hallazgo. Se hablaba de un descubrimiento en el diario de navegación, de la sorpresa de las autoridades cubanas y de la conmoción en la comunidad científica. Sin embargo, con un poco de esfuerzo y una mirada crítica, herramientas indispensables en la era digital, descubrimos rápidamente las grietas en este relato perfecto. El supuesto reciente descubrimiento publicado ahora no era la primera vez que salía a la luz. De hecho, fue también reciente, en junio, en julio y en agosto. Es un patrón recurrente. Diversos blogs, páginas de Facebook y foros de discusión se hicieron eco de la noticia en bucle. Lo más alarmante no es la existencia de la noticia falsa en sí, sino la forma en que fue consumida y compartida. Fue una noticia replicada milimétricamente. Varias webs publicaron el texto de manera sistemática, copiando y pegando cada coma, cada exclamación, sin detenerse ni un segundo a preguntarse cómo es posible tan extraño hallazgo. ¿Cómo puede un barco de vapor de 1925 aparecer flotando, intacto en su estructura pero vacío de vida, frente a una de las costas más vigiladas del Caribe? Para comprender por qué esta noticia caló tan hondo, debemos recapitular y entender la importancia del protagonista de acero. La desaparición del SS Cotopaxi no era un evento menor, era uno de los clásicos absolutos entre los mitos de este tipo. Se sienta en la mesa de los grandes misterios junto con el vuelo 19, aquella escuadrilla de bombarderos que se desvaneció en el aire, o el Mary Celeste, el bergantín hallado a la deriva sin tripulación en el siglo XIX. El SS Cotopaxi era un carguero de vapor, un caballo de batalla de la industria marítima de principios del siglo XX. Su reaparición real hubiera sido un verdadero acontecimiento a nivel mundial, un hito histórico que reescribiría lo que sabemos sobre las corrientes oceánicas y la preservación de materiales. Si fuera cierto, los museos se pelearían por sus restos, los documentalistas inundarían La Habana y los libros de historia tendrían que añadir un nuevo capítulo.
Pero, ¿por qué no ha sido noticia de alcance global en la CNN, la BBC o los grandes diarios internacionales? Si este video te está gustando, te invito a darle like y suscribirte. Analizando los detalles, la noticia del barco fantasma parece falsa. Todos los portales replican el mismo texto exacto, sin variaciones, entrevistas a testigos, ni declaraciones oficiales cubanas creíbles. La evidencia visual es escasa, un único video de YouTube y solo 2 fotos estáticas en Google. Además, la única fuente humana citada, un tal Rodolfo Salvador Cruz, que supuestamente validó el diario de a bordo, utiliza una foto de archivo genérica. La prueba más sencilla es que Cuba, o cualquier país, habría explotado un hallazgo así, no lo habría silenciado con la indiferencia que siguió a esta supuesta aparición. Más allá de todas estas explicaciones lógicas y deducciones, encontramos sin dificultad el origen real del bulo. La zona cero de esta desinformación procede de la página World News Daily Report. Este sitio web es conocido por publicar historias extravagantes, desde milagros bíblicos modernos hasta crímenes absurdos. Lo crucial es que la propia página tiene un descargo de responsabilidad, donde dice explícitamente no hacerse responsable de sus artículos satíricos. La naturaleza del sitio es el humor, la sátira, la exageración con fines de entretenimiento. Se supone que nadie debería creérselos. Está diseñado para que el lector, al ver el titular absurdo, suelte una carcajada y entienda que es una broma. Sin embargo, en la cadena de transmisión de la información, el contexto se pierde. Alguien copia el texto, elimina el aviso de sátira, lo publica en un blog de misterio con un tono serio, y de repente, la broma se convierte en hecho. La sátira muere y nace la leyenda urbana, pese a que la aparición del SS Cotopaxi en La Habana se ha demostrado falsa, y que quizá no llegue a la categoría siquiera de leyenda urbana consolidada, sino más bien de fake news viral. No está de más recordar la bonita y trágica historia real que cuentan de este navío, porque detrás del mito hubo hombres de carne y hueso, y un barco real que surcó los mares. Dejando de lado la fantasía del barco fantasma, llegando a puerto en 2015, la realidad histórica del SS Cotopaxi es fascinante por derecho propio. Tenemos incluso imágenes históricas, reales del barco antes de su fatídico viaje. El barco desapareció en noviembre de 1925. Su ruta estaba trazada desde Carolina del Sur, en los Estados Unidos, hacia La Habana, Cuba. Su misión era prosaica y fundamental para la época. Transportaba carbón. El 29 de noviembre partió del puerto de Charleston. El capitán y su tripulación, compuesta por más de 30 almas, se adentraron en el Atlántico, confiando en su nave y en su pericia. El 1 de diciembre, el SS Cotopaxi desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Registros indican una tormenta tropical extrema. El barco lanzó un SOS, informando que se hundía por el ingreso de agua en las bodegas, y luego el silencio. Nunca se encontraron restos ni tripulantes. 30 días después, fue declarado desaparecido. Su pérdida se atribuye a la violencia de la naturaleza, no a mitos como abducciones, aunque la necesidad humana de una explicación sobrenatural persiste. La historia de su desaparición se convirtió desde entonces en una de las más recurrentes entre los interesados en el mítico triángulo. La falta de restos físicos alimentó la especulación durante décadas. Cuando no hay un cuerpo que enterrar ni un pecio que visitar, la imaginación llena los vacíos. Este interés se vio catapultado a la fama mundial gracias a Hollywood. En la cultura pop, el SS Cotopaxi tiene un papel estelar en una de las películas de ciencia ficción más importantes de la historia, Encuentros en la tercera fase, Close Encounters of the Third Kind, dirigida por Steven Spielberg. En una versión especial de la película, se especula con el hallazgo del barco fantasma, pero en la ficción de Spielberg, el barco no aparece en el mar. La escena es icónica. El barco es encontrado encallado en, nada más y nada menos, que en el desierto del Gobi, en Mongolia, lejos del agua, intacto, como si hubiera sido depositado allí por una mano gigante desde el cielo. Esta imagen poderosa cimentó la leyenda del Cotopaxi en la mente de una generación. Sugería que el barco no se hundió, sino que fue llevado. El descubrimiento en el desierto del Gobi y el de Cuba, reportado por World News Daily Report, son ficciones, una para cine y otra para tráfico web. La realidad es menos espectacular. La persistencia de la historia del SS Cotopaxi, tanto en cine como en este bulo reciente, revela nuestra psicología. ¿Por qué se comparte sin verificación la noticia de un barco que reaparece tras 90 años? El regreso nos atrae. La fantasía humana es que lo perdido se encuentra y que los misterios tienen soluciones extraordinarias. Aceptar
Aceptar que el barco simplemente se hundió y se oxidó es aburrido. Aceptar su reaparición fantasmal es emocionante. El Triángulo de las Bermudas es un sello de misterio que predispone a la incredulidad, haciendo plausible cualquier historia, por descabellada que sea, gracias a la mitología construida en el siglo XX. Un caso similar en el Mar del Norte generaría más escepticismo. La desconfianza institucional es clave. Las noticias falsas usan el tropo de lo que el gobierno oculta, presentando el hallazgo como algo que los medios tradicionales ignoran intencionalmente, cuando la realidad es que lo ignoran porque es falso. Esto alimenta la mentalidad conspirativa y hace sentir al lector que accede a una verdad privilegiada. El SS Cotopaxi es recordado por la tragedia de 1925, no por ser un barco fantasma o un monumento. La noticia de su supuesta reaparición en La Habana es un ejemplo de desinformación digital. Mezcla la desaparición real con ficción popular, el Triángulo de las Bermudas, creando una leyenda viral. El barco de 77 metros se convirtió en un mito, pero la verdad es que nunca apareció en Cuba en 2015. Es crucial distinguir entre la tragedia real del SS Cotopaxi, hundido en el fondo del mar, y las leyendas urbanas. El misterio del Triángulo de las Bermudas y el nombre del Cotopaxi seguirán surgiendo en el futuro, quizás como bulos o en ficciones. Por ahora, su supuesta reaparición en La Habana debe archivarse como un mito moderno, resultado del deseo humano de un mundo más mágico de lo que es. Recuerda suscribirte, compartir y darle like al video. Hasta la próxima.